Desarrollo psicológico e intelectual entre los 6 y los 12 años. A nivel académico se produce un cambio de etapa educativa. Se da un salto de la educación infantil a la educación primaria y se produce un desarrollo cognitivo, del cual tenemos dos principales perspectivas: la teoría del procesamiento de la información y el estadio de las operaciones concretas de Piaget. Dicho estadio está caracterizado por la formulación de hipótesis, un menor egocentrismo que en el anterior estadio, el preoperacional. Comienza el razonamiento lógico, el deductivo y el inductivo. Empieza la comprensión de causa-efecto, es decir, como en el ejemplo, un niño o niña que esté en este estadio, al ver una vela sabe que al soplar la llama se apagará, y está caracterizado por operaciones ligadas al presente inmediato, por eso se llama operaciones concretas. Además, sus habilidades características son la reversibilidad, lo que nos permite ir tanto hacia adelante como hacia atrás. Por ello, como vemos en la foto, ya no solo podemos sumar, también podemos restar. La seriación. Podemos continuar una serie a partir de lo que vemos. La compensación y conservación. Es la habilidad para invalidar o compensar variaciones en algunas características del objeto, que se adquieren paulatinamente. Primero la sustancia a los 6 o 7 años, después el peso a los 9 o 10 años y por último el volumen a los 11 o 12 años. La clasificación. Podemos, a partir de un grupo de objetos, sacar lo que tienen en común y clasificarlos. Por ejemplo, aquí en un conjunto de triángulos y círculos hemos sacado los triángulos por un lado y los círculos por otro lado. Y por último, la descentralización. En dicha descentralización lo que hacemos es aplicar un sistema de clasificación dentro de otro. Podríamos combinar tamaño y color, o forma y color, etc. Este estadio desembocará en el estadio de las operaciones formales, alrededor de los 11 años. Y las aplicaciones educativas, según Piaget, son las que aceleren la aparición de estructuras, mediante el enriquecimiento del entorno con estímulos y el conflicto, ya que el conflicto hará pensar y los estímulos llevarán a investigar. Por tanto, aceleraremos la aparición de estructuras y esto será bueno para dar el paso de una etapa a otra. Ahora tenemos la teoría del procesamiento de la información por otro lado. Y comenzamos con la metáfora del ordenador, en el que asociamos el ordenador a la mente. La mente es como un ordenador que codifica la información y después podemos obtenerla. La guarda en su base de datos. Y mejora la capacidad cognitiva debido a diversos factores. El primero, la relación de la información. Se empieza a comprender la información lo suficiente como para establecer relaciones entre ellas. Como podemos ver aquí, en esta etapa podríamos realizar mapas conceptuales, ya que se asimila correctamente la información. Se adquieren estrategias de selección y procesamiento. Los procesos cognitivos son más complejos y más rápidos y aumentan la atención y la memoria, que estas dos son capacidades básicas junto a la metacognición. Tenemos 5 tipos de atención. La focalizada. En dicha atención nos centramos en un objeto, en una acción, y si esta atención la mantenemos en el tiempo, da lugar a la atención sostenida. También tenemos la atención selectiva, que a partir de diversos estímulos que recibimos, captamos el más importante o el que necesitamos en dicho momento. La alterna, que es la capacidad para realizar diversas cosas, pero no al mismo tiempo, sino una, otra, es decir, cambiar de actividad sin equivocarse. Y la atención dividida, que al contrario de la anterior sí que sería realizar 2 o más acciones al mismo tiempo. La memoria. Tenemos 5 tipos de memoria. La primera es la eidética. Dicha memoria es característica de la etapa infantil y si la información no está categorizada, se olvidará a los 30 minutos. La del recuerdo. A partir de ciertas cosas, como vemos en la imagen, una foto, podemos recordar informaciones muy largas, muy grandes. Esto sería comparable
a cuando se estudia con un mapa conceptual y a partir de un dibujo, una foto, recordamos el resto de cosas que había alrededor. La de reconocimiento no la recordamos tal cual, pero al verla sabemos que conocemos esa información y la recordamos. La mecánica es la que se utiliza muchas veces para aprender ortografía, como vemos aquí, según con qué vocal haya asociada, irá la G o la J. Y la de significado, que retiene información a un nivel más elevado de abstracción. La metacognición consiste en unos procesos autorregulatorios que mejoran con las estrategias metacognitivas para mejorar el procesamiento de la información. Esto se hace a través del autoconocimiento, aplicando conocimientos declarativos, condicionales y procesales. Y genera autocontrol a través de una planificación, una supervisión y una evaluación. Tenemos la concepción modular, que es un proceso lineal, es decir, recibimos estímulos y esto lleva a unos procesos cognitivos. Dichos procesos pueden estar activados por sensores que tenemos, como son los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. Y esto crea una memoria sensorial que puede llevarnos a la memoria de corto plazo, es decir, una memoria que utilizaremos ahora, pero si no lo recordamos, se perderá gran parte de la información o toda. Pero por otro lado, si esta información se codifica y elabora, pasará a un rincón de nuestro cerebro, a la memoria de largo plazo. Y con esto podremos recordarlo cuando queramos. Pero para ello necesitaremos algo que la active para recuperarlo. Por ejemplo, un recuerdo, como hemos visto antes en la memoria, podría activar. Entonces, esta información que tenemos la recuperaríamos y volveríamos a la memoria de corto plazo. Y podría o perderse o volver a realizar el circuito. El mapa conceptual está organizado por colores. Parte del color azul, que es el color central, para señalizar cuál es el título del mapa conceptual. La primera flecha que sale es verde, ya que no hay nada más que se relacione con este concepto, entonces va solo. Continuamos con colores rosados y morados. Son de la misma gama de colores para simbolizar que todo va dentro del estadio de las operaciones concretas, pero cada rama es un tono para poder separar bien las características, las habilidades, es decir, cada concepto concreto. Y al otro lado ocurre lo mismo. Partimos del color rojo con el procesamiento de la información. Todo tiene colores rojos, amarillo, granates, es decir, colores cálidos para agrupar en esta teoría. Pero cada rama tiene un color. Aquí pasa lo mismo con el color amarillo, tiene un solo concepto, por eso va solo. Y el resto se va uniendo con flechas. Depende del color, sale de un concepto más concreto, pero todos salen de un concepto global, que es el procesamiento de la información. Y luego dentro de estas mismas flechas encontramos unas líneas discontinuas. Estas líneas discontinuas quieren decir que un concepto que hay en una rama se relaciona con un concepto de otra rama. Por ello está así señalizado. Y por último vemos que aparecen diversas imágenes y estas imágenes están puestas para poder comprender bien los conceptos. Son imágenes asociativas como cambio de etapa educativa, un salto de un lugar a otro, como sería la infantil y la primaria. Ejemplos como la vela, chistes que también pueden ayudar a recordar algo cómico, algo que facilite el estudio. Y vemos el tamaño de las líneas. Conforme más importante es la idea o más cosas engloba, más gorda es la línea. Podemos ver que operaciones formales tienen un grosor mucho más apreciables que acelerar aparición de estructuras, ya que el estadio operaciones formales se considera algo más importante que lo otro engloba más cosas.